Habéis venido, hermanos, para que Dios garantice con su sello vuestro amor ante el pueblo de Dios aquí congregado y presidido por su ministro. Un día fuisteis consagrados en el bautismo. Hoy, con un nuevo sacramento, Cristo va a bendecir vuestro amor y os enriquecerá y dará fuerza para que os guardéis siempre mutua fidelidad y podáis cumplir con vuestra misión de casados. Por tanto, ante esta asamblea os pregunto sobre vuestra intención. Ignasi y Ágata, ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente durante toda la vida? ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. Ignacio, ¿quieres recibir a Ágata como esposa y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida? Sí, quiero. Ágata, ¿quieres recibir a Ignacio como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarle y respetarle todos los días de tu vida? Sí, quiero. El Señor, que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Proclamemos la bondad de Dios para con estos dos hijos suyos. Bendito sea Dios que les ha unido. Aleluya. El Señor bendiga estos anillos que vais a entregaros uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Recibe este regalo en señal de mi amor y fidelidad. Ignacio, recibe esta alianza en señal de amor y fidelidad a ti.